Hola, buenas tardes, bienvenidos al canal de Horizontes por Volar, un día más, el espacio de coaching y aviación para conectar con tus sueños, encontrar tu propósito y despegar de una vez en la vida. Hoy nos acompaña un invitado, una invitada en este caso, que teníamos muchas ganas de que estuviera con nosotros desde hace tiempo. Es una mujer que va a inspirar a muchas personas por su determinación, por su fuerza, por su coraje, por sus cualidades en todos los sentidos, deportivos y demás. Y vamos a pasar a presentarla sin más dilación. Antes de nada, disculpad que ha habido un pequeño retraso en la emisión del directo. Hemos tenido algún problema técnico con la conexión de internet. Está habiendo muchos problemas meteorológicos, etcétera, etcétera. Y donde vive Soraya, pues bueno, también es una zona a veces complicada para las conexiones. Y bueno, pero lo hemos resuelto, ¿no? A veces hay que solventar las cosas de esta forma, ¿no? Entonces, vamos allá, vamos a presentar a nuestra invitada de hoy. Hoy tenemos con nosotros a Soraya García Álvarez, natural de Orallo, una bella localidad en la comarca leonesa de Laciana, aunque actualmente reside en Asturias, en pleno corazón del Parque Natural de Somiedo. Soraya es una apasionada del deporte y de la montaña, una mujer que compagina su vida familiar, su rol de madre y profesional con su pasión por el deporte, demostrando que la constancia, la perseverancia y la disciplina pueden abrir camino incluso cuando el tiempo y el cansancio aprietan. Su trayectoria está ligada a las pruebas de triatlón y pentatlón, donde ha participado en numerosas competiciones tanto a nivel regional como nacional, destacando por su regularidad y espíritu de superación. El palmarés, cuando me lo pasó Soraya, la verdad que me ha sorprendido porque es muy extenso. Vamos a resumir algunos de los hitos más importantes, pero vamos, tiene páginas y páginas de palmarés deportivo y de currículum deportivo, pero vamos a destacar algunos. Fue campeona de Asturias de duatlón en 2014, victoria en el duatlón Villa Marinera de Luanco en 2013, triunfo en el segundo duatlón de Morcín en 2013 en Asturias, campeona del ranking de triatlón de invierno Copa de España Trango World en 2015, logrando la clasificación general femenina gracias a resultados destacados en múltiples pruebas del circuito, vencedora en la primera prueba de la Copa de España de Triatlón de Invierno 2016 en Ansó, donde se alzó con el triunfo en categoría élite femenina, victorias en pruebas de duatlón puntuales y campeonatos regionales, incluida una victoria femenina en el duatlón de Garray, Copa de España de duatlón, campeonato regional en condiciones muy adversas. Podríamos seguir y seguir y seguir porque ya digo, tiene un palmarés muy extenso. Ha sido varias veces campeona de Asturias de duatlón, de triatlón de invierno, de esquí de fondo y de láser run. Pero más allá de los resultados, lo que nos interesa en este canal también es que Soraya transmite valores como el sacrificio, la disciplina, la perseverancia, la constancia y esa conexión especial con la naturaleza que solo quienes se entrenan y compiten en ella pueden entender. Hoy vamos a conocer no solo a la deportista, sino también a la persona que hay detrás de cada reto, de cada meta y de cada nuevo horizonte. Hola Soraya, muy buenas tardes. Hola, buenas. Bueno, nos ha costado, ¿verdad? Porque la tecnología hoy estaba un poco en contra. ¿Será los temporales estos que hay por el norte o no sabemos muy bien qué pasa? Bueno, que es que donde vivimos pues tampoco es muy fácil. No es fácil para entrenar, no es fácil para conectarse a internet, no es fácil para nada. Claro, no todo iba a ser bonito, ¿no? Vivir en la naturaleza también tiene su precio, Claro, pero hay que saber poner la balanza, ¿no? Y qué es lo que más compensa. Pero bueno, lo hemos conseguido con perseverancia también, ¿no? Con constancia, como destacaba yo ahora que son tus valores principales y nos gustaría destacar en el programa, ponerlo sobre la mesa y que inspires a otras personas, ¿no? Estoy seguro de que así será. pues nada, muy bien. ¿Ves? Aquí Al estamos. final lo hemos conseguido, así que tenemos que estar muy Sí, felices. es que es así todo, es así todo. Hay que insistir, insistir hasta conseguirlo y no hay más. Eso es. Ya pensábamos que había alguna meiga por ahí o alguna cosa, pero bueno. Da igual, no pueden con nosotros. No, a cabezones, los leoneses no nos gana nadie, ¿verdad?
Sí. Muy bien. Pues vamos con la primera pregunta, Soraya. ¿Qué papel ha jugado la naturaleza en tu forma de ser como persona, como mujer y de estar y entender la vida? Tanto en tu origen como ahora o en tu vida en general. Hombre, pues la naturaleza siempre fue parte de mi vida, porque mira, ya cuando éramos pequeñas pasábamos 3 meses en la Braña. Entonces, en cuanto nos daban las vacaciones de verano, pues pasábamos los 3 meses de las vacaciones en la Braña. Así que imagínate, y al principio sin cabana ni nada, porque de aquella íbamos con una tienda de campaña los 3 meses y a bañarse al río y a lavar la ropa allí como se podía, hasta que un día a la semana bajábamos a lo mejor a hacer la compra Mm, y lavar en casa, pero mm. si no, todo el tiempo al aire libre. Y Soraya. vamos, más Ah, felices que sí, perdidos. sí, perdona. Comenta a la gente que no lo sepa, estamos emitiendo aquí desde Madrid, yo lo conozco perfectamente, incluso para Latinoamérica, etcétera, sobre todo en Latinoamérica quizá no conocen qué es una cabana, ¿no? Una cabaña. ¿Les podrías contar un poco un resumen? Bueno, pues mira, para quienes no lo conozcan, lo mejor que Eso, pueden hacer es venir. eso, Y ya lo ven. eso Pero es. Pero eso, una cabana, pues es una construcción que es lo que aquí le llamamos cabana, pero que Mm, se escribe cabaña. mm, Y es una construcción que está arriba en el alto, en el monte, y entonces la braña es el conjunto de las construcciones con los terrenos que hay alrededor. mm, Y bueno, pues eso son las brañas. Entonces, ¿qué pasa? Pues en una braña, pues hay gente que tenía cabanas y gente que nosotros de aquella no teníamos. Entonces íbamos con la tienda de campaña y la poníamos allí entre los piornos, que es un tipo de matorral, mm, en Las ujú. Veigas, y íbamos a bañarnos al río, al Pozo de la Mochada, y corriendo todo el día por ahí. Y claro, pues esa es la infancia. Entonces, un padre cazador, un abuelo cazador, una infancia en la braña, ¿cómo no voy a tener relación con la naturaleza? Es imposible. Claro, o sea que lo llevas en los genes, ¿verdad? Sí, sí, Es sí. cierto que, a ver, yo también soy de muy cerca de ti, de San Miguel de la Ciana, lo conoces perfectamente, ¿no? Sí, Tenemos sí. amigos comunes, nos conocíamos, por supuesto, y aunque yo me fui a estudiar a los 18 años, la presencia también de la naturaleza en mi caso es muy fuerte. Incluso los profesores, cuando estudié arquitectura, que fue la primera de las formaciones que hice y tal, me decían que de dónde tenía tanta imaginación relacionada tanto con la naturaleza, ¿no? Y esas formas y no sé qué. Yo decía que era por recorrer el monte, recorrer las montañas, las brañas, como tú decías, y yo creo que ahí se dispara mucho la imaginación, con lo cual te entiendo Bueno, perfectamente. tú imagínate, yo íbamos para la Braña y yo siempre tenía casas por todos los lados. Mm, Si íbamos a Las Vegas, tenía una casa allí, yo me imaginaba mi casa y esto era el baño y vamos, yo tenía allí toda la casa montada. Íbamos un poco más a otro sitio y yo tenía casas por el monte, por todos los lados. Y así que imagínate. Y yo luego, cuando marché a estudiar tercero de BUP con 16 años a sí, Canarias, anda, eso no claro, lo yo llegué a sabía. Canarias, sí, sí. Yo llegué a Canarias y entre que no llovía, no nevaba, Mm, no había la vegetación a la que yo estaba acostumbrada, el agua que había en Horayo y todo, bueno, yo siempre lo digo, que si no me trae el avión en junio, vengo nadando. ujú. Nos dicen por aquí, por el chat y tal, que súper risueña, Soraya, que les encantas. Bueno, yo soy así, ¿qué vamos a hacer? Lo Bueno, sé. tan pronto puedo llorar como reír, ¿eh? No te creas tú, que luego soy también muy sensible Muy y bien. de repente me salta la lágrima rápido. Bueno, pues tú no te contengas porque fíjate, los valores principales del canal, que son los míos, el primero, siempre lo digo, es la libertad. Con lo cual tú aquí eres libre para expresarte como quieras. Y el segundo es algo que tú atesoras muchísimo, que es la autenticidad y la honestidad. O sea, tú eres una persona súper auténtica y honesta y para mí es mi segundo valor y el del canal también de Horizontes por Volar. O sea que siéntete cómoda y adelante. Un poco matizar lo de las cabañas que antiguamente, porque nos dirán nuestros padres y abuelos, nos dirán, pero explicar un poco más, ¿no? Las cabañas, el origen era antiguamente cuando había ganaderías, ¿verdad? En casa, el ganado iba durante el verano a las brañas para estar más fresco, no estar en las cuadras, etcétera, etcétera, y se recogía la leche en esas cabañas que estaban como más altas, ¿verdad? En los valles, en las zonas un poco más altas,
en valles más altos respecto al valle principal, que era la Ciana en este caso, ¿no? Entonces ahí recogían la leche, hacían sus cosas en el verano, ¿no? ¿No es así? Sí, sí, Antiguamente, eso es. el ganado se subía a los pastos Ujú. altos y luego ya cuando hacía mal tiempo se bajaban a las cuadras de casa y claro, pasaban el invierno en la cuadra de al lado de las casas. Pero claro, mientras se pudiera por el verano durante el día tenerlas fuera y que comieran el pasto alto, pues entonces se tenían por el día al aire libre, luego por la tarde se llevaban a la cuadra, se ordeñaban y luego por la mañana volvían otra vez Mm. a soltarse. Ahí en Asturias, por donde vives, en esos valles, ¿todavía existe alguna forma en la que se mantiene el ganado de esta En forma que Somiedo describes? es fundamentalmente ganadero. Lo que Sigue pasa es que el siendo. manejo de ahora del ganado no tiene nada que ver con el manejo Mm. de antes. Sí, 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 El sí. manejo de ahora, a ver, la vaca que hay ahora, pues es sobre todo Seata Rosia, que Ujú, es para carne, y ujú, entonces se tiene fuera, no se guarda como antes en las cuadras, mm, ni por el día, ni por la noche, ni nada, salvo en zonas altas como el puerto, que ahora mismo está nevado, y claro, mm, tienen que meter a mm. las vacas, pues llevan meses ya metidas, porque allí no hay pasto ahora mismo, está todo nevado desde diciembre. Sí, sí, sí. Entonces, claro, ahí pues depende del sitio de Somiedo, también lo manejan de una manera o de otra, pero vamos, que no tiene los cuidados que tenían antes las vacas, aparte de que antes pues el que tenía 10 vacas o 20 ya era casi el rico el pueblo y ahora pues el que menos tiene son ciento y pico y entonces no se pueden Sí, cuidar tanto como se cuidaban antes. ya. Exacto. Sí, sí, sí. Bueno, si tuvieras que describir tus raíces en una palabra, hemos hablado pues un poco de tu pueblo, de la Braña, de la conexión con la naturaleza, pero imagínate que tuvieras, o yo te pido que describas con una sola palabra tus raíces, ¿cuál sería esa palabra? Hombre, la palabra sería horario. Orallo. ¿Y por qué? Háblame un poco más de eso. ¿Por qué Orallo? Uf, ya saltó la lágrima. Esto Bueno, es así. tú tranquila. ¿Por qué horario? Pues porque fue donde me crié. Ah. Sí, Y tranquila. entonces, pues claro, ahí tengo todos los recuerdos de la infancia. Mm. Entonces, pues es horario, es horario, es la braña, es correr, es tirarme por una escombrera con la bicicleta. Pues es todo. Sí, sí, sí. ¿Y no te has planteado volver para allá? Uf, es que ahora llevo muchos años ya llevo más Mm. años fuera de Vale. Horayo que en Horayo. Sí, 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 sí. Y el trabajo, pues al final nunca tuve trabajo en la Ciana. Entonces, Ya. el primer trabajo que tuve fue con 20 años en Pirineos, de capataz forestal, desbrozando debajo de líneas de alta tensión. Ujú, El segundo trabajo ya fue, bueno, ujú, en Traxa, haciendo inventario de montes, pero luego ya vine para mm, Somiedo en el 2003, que empecé a trabajar de guarda en la Fundación Oso Pardo y ahora mm. trabajo de socorrista y de monitora en el gimnasio y en la piscina de Pola de Somiedo. Entonces, al final tienes que vivir donde tienes trabajo. Claro, pero bueno, te pilla cerca relativamente, A ¿verdad? ver, yo voy todas Mm, las semanas y más de 2 días a Villablino, que tenemos casa allí. mm, Y Luis, que es mi marido, pues trabaja en la estación de esquí de Leitariegos. ujú, Entonces, pues al final tengo muchísima relación y voy ahora yo, bueno, Valentina, que es mi hija, tú le dices, Valentina, ¿de dónde eres? Y ella dice que es de Horayo. mm. Muy bien, muy bien. Sí, 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 estupendo. Me parece estupendo. Pues Entonces, pues claro, la palabra sería esa, sí, Horayo. de acuerdo. Pues vamos a entrar un poco ya en el deporte, en tu fase se te ve muy fina. Yo controlo bastante de esos temas porque sabes que competí en ciclismo y tal, y sé lo que es ahí estar chupado, fino, etcétera, y se te ve que estás en forma y los Bueno, resultados. lo intento, lo intento. Muy bien. Entonces vamos a pasar un poco a esas preguntas relacionadas con el deporte. ¿En qué momento, Soraya, el deporte dejó de ser para ti solo una actividad más, pues como ir a la braña, como empezar a... Recuerdo de veros, había un grupo, ¿no? que había creado Adán, ¿verdad? En el Polideportivo de Villablino, con un montón de niños y adolescentes jóvenes y tal.
Yo recuerdo de verte a ti y a otras personas y creo que eres de las únicas que sigue, ¿no? Con todo esto. Entonces, la pregunta es, ¿en qué momento el deporte dejó de ser solo, pues voy a probar esto a ver qué pasa, y se convirtió en una forma de vida para ti? Bueno, a ver, pues yo empecé en atletismo con 12 años. Ujú. Que bueno, siempre dice mi madre que yo cuando iba a la Braña, pues le decía a mi madre, venga, te echo una carrera, igual ya con 5 años, porque Sí, me sí, sí. encantaba el atletismo. Yo estábamos en la Braña y siempre decía que iba a correr y tal. Entonces, pues eso, luego empecé a entrenar así un poco más en serio con 12 años y a competir y tal. Luego la adolescencia, pues lo abandoné un Ujú. poco porque, bueno, pues eso, Los chicos. los años esos. Y entonces, bueno, aparte de otras Sí. cosas, y entonces, pues cuando estaba estudiando capataz forestal, Ujú. ahí empecé a probar pues otros deportes, también escalada, esquí, espeleología, porque a Luis le gusta mucho la espeleología. Bueno, pues a probar otras cosas y tal. Entonces luego, a los 20 y pico años, dije, va, pues yo a mí lo que de verdad me gusta es correr. Yo porque voy a hacer todo esto, ya probé esto y sigue, lo que más me sigue gustando es correr. Y a mí me gustaba la bici también. Y entonces dije, va, pues voy a empezar a hacer dualón. Y entonces empecé a hacer dualón Ujú. y ahí volví a engancharme otra vez, yo creo que más que con 12 años todavía. Ujú. Y ahí fue Ujú. cuando empecé a probar dualón, trialón de invierno, trialón, y luego, como se me daba bien y me gustaba cada vez más, pues era, trabajaba en la Fundación Oso Pardo, iba al monte por la mañana, en cuanto podía entre ir al monte por la mañana y ir al monte por la tarde, salía en bicicleta, o sea, pasaba el día entero entrenando al final. Ujú. Si no caminaba, corría, y si no, andaba en bicicleta. Y si no, cuando Leitareos estaba abierto, subía a hacer esquí de fondo. Entonces, era siempre así, ¿no? Y cuando dejé la Fundación Oso Pardo, que empecé a trabajar de socorrista, pues ahí ya fue el no va más, porque claro, ya trabajo de monitora, trabajo en el Ujú. gimnasio y Sí, aparte sí, sí. pues entreno. Entonces al final es siempre como esa forma de vida ya es lo que hay. Es deporte, entrenar, enseñar a hacer deporte, actividad física en las clases dirigidas, porque al final Ujú. hay que distinguir también un poco lo que es deporte de lo que es actividad física. Que yo Ujú. siempre lo que recomiendo a la gente es que haga actividad física para su salud. Ujú. Porque el deporte al final, y menos el de Ujú. competición, el deporte de competición no es sano. Ujú. Y entonces, pues, aparte de todo el sacrificio que lleva y todo eso, yo porque me encanta y soy competitiva desde pequeña y me encantó siempre, pero lo que realmente funciona y todo el mundo debería hacer y probar es la actividad física por salud. Sí, sí, estoy de acuerdo, muy de acuerdo contigo, porque además el deporte tiene, ya está comprobado, ¿no? Que segregas una serie de sustancias químicas, serotonina, un montón de hormonas de felicidad, te sientes mucho mejor. Y sí, al final es algo adictivo, ¿no? El deporte, te empiezas a sentir bien, quieres hacer más deporte, etcétera, etcétera. Pero también estoy de acuerdo contigo que la competición es muy agresiva y muy estresante para el cuerpo y para la mente, las dietas incluso también, ¿verdad? Tengo alguna compañera que trabaja con coaching de alimentación, etcétera, etcétera, y también es muy estresante para el cuerpo. Tú lo Bueno, yo sabrás, la dieta soy un poco desastre. sí, Yo la dieta como lo que me da la gana. sí, A ver, muy bien. no como mierda, pero podría llevarlo mejor, sí, eso es Sí, verdad. sí, sí. Pero bueno, tiene mucho estrés Mm. y sobre todo mental. Yo siempre me pasa que a lo mejor 2 días antes de la competición empiezas a pensar, no sé para qué me apunté, porque mira qué mal estoy, porque ya me duele aquí, porque me duele lo otro, y es todo a la cabeza. Mm. Exacto. Sí, sí, que las emociones se trasladan al cuerpo, eso está claro. Claro. Que es parte, el cuerpo es parte de la emoción y de la mente, es todo uno, está claro. Sí, sí, sí. Las pruebas de resistencia, como antes hablamos, triatlón o pentatlón, y tú acabas de decir un poco ahora, no solo se corren con el cuerpo, ¿no? Físicamente, sino también con la cabeza y el corazón. ¿Qué diálogo interno o qué te dices a ti misma cuando el cansancio te aparece o empiezas a dudar de ti? En una prueba, por ejemplo, que ya no puedes más. ¿Cómo consigues superar esos momentos de baches?
psicológicos? Pues mira, yo de las competiciones que hago, las que más duran son los triatlones de invierno, que encima son los que más me gustan. Ujú. Y cuando más sufres, yo intento concentrarme en la respiración. Una vez un entrenador me había dicho, en los momentos más difíciles, concéntrate en la respiración. Mm. Y a mí me funciona. Y empiezas a respirar y empiezo a pensar, tú vete a tu ritmo, olvídate de los demás. Si no puedes ir más, vete a tu ritmo. Y empiezo así, vete a tu ritmo, respira. Y entonces se me pasa ese momento y entonces luego ya empiezo a enganchar con otro diálogo. Venga, hay que intentar ir a por la de adelante o intenta que no te coja la de atrás. Y entonces, entre unas cosas y otras, cuando te das cuenta, pues ese peor momento pasó y vuelves otra vez a enganchar con la competición. Es muy interesante lo que cuentas porque al final es como volver al momento presente y eso tiene que ver directamente con la meditación. Es algo que Claro, ya yo utilizo muchísimo en el coaching con los clientes, practico desde hace muchísimos años y el tema de la meditación, la respiración, el estar en el presente, da igual que sea en el deporte o en la vida, es que funciona. Es algo que ya viene de tradiciones milenarias antiguas y si lo hacían y funcionaba es por algo, ¿no? Entonces me ha sorprendido que me lo hayas contado durante el deporte. Y es brutal porque la meditación aplicada al deporte, claro, mismamente cuando vas compitiendo es clave. Es un consejo muy bueno que te han dado, por supuesto, y es muy útil, ¿no? sí. ¿Y cuál ha sido el momento más duro que has vivido en competición y qué aprendiste de él, el que más recuerdes, que se te haya grabado a fuego de alguna forma? Pues mira, en el Campeonato del Mundo de Dualón de Avilés del 2016 fue una carrera, yo creo que la peor. Y mira que tuve carreras así de malas condiciones, como el triatlón aquel de invierno, Campeonato de Europa, que no podíamos ni andar con la bici ni nada. Ese fue de las peores condiciones, pero mentalmente el peor fue el de Avilés. Y fue porque empezamos en la carrera a pie. Al poco tiempo fue cuando quedé embarazada, porque yo estaba deseando quedar embarazada y en ese momento tenía mis dudas si ya estaba embarazada o Ujú. no. Y entonces la cabeza empezó ahí a funcionar a su bola total. Y entonces durante la primera carrera a pie, porque el dualón es correr, luego, luego vas a la bici y luego vuelves a correr. Entonces, habían ido todos los de mi familia, padres, hermanas, cuñado, Luis, mi marido, por supuesto, que siempre están todos, mi sobrina, estaban todos allí. Y entonces yo salí corriendo y me encontraba bien, pero a medida que iba pasando la carrera, yo empecé a darle vueltas a la cabeza, que me encontraba mal y que estaba mal y que mal y que mal, y cogí la bici y pensé que con la bici iba a mejorar y que va, y con la bici todavía peor. Entonces llegué a un alto que estaba allí Luis y le dije, abandono. Y Luis, claro, no se lo podía creer porque para mí abandonar en una competición es lo último. Yo nunca me retiré todavía de una competición. Nunca Ujú. fui capaz de retirarme en una competición. Entonces, según le dije, me retiro, dijo Luis, pero tan mal estás o algo así, no me acuerdo exactamente las palabras. Y entonces yo dije, buf, estoy fatal, no sé qué. Y él dijo, venga, hombre, tira un poquitín y si así ves que no puedes, pues entonces retírate. Y esa parada, el hablar un momento con él, el verlo de otra manera y decir, bueno, pues mira, voy a seguir, pues eso, un poco a mi ritmo y si veo que tal, pues ya abandono. Pues en cuanto volví a enganchar y decir, voy a ir a mi ritmo, volví otra vez a arrancar y acabé la competición. Cuando llegué a meta, caí allí, que no sabía ni dónde estaba, no sé, una cosa rarísima que nunca más me volvió a pasar. Y quedé, pues eso, como si hubiera quedado en shock en esa competición. Muy mal, lo pasé fatal. Y Pero, luego, mm, la siguiente competición después de eso, que fue el medio Ironman de Salamanca, ujú. que gané ese año, me encontré súper bien y a los 9 meses estaba Valentina aquí entre nosotros. Qué bueno. Así que la Hace, cabeza, sí, la cabeza manda. hace honor también a su nombre, ¿no? Tu hija Valentina, de la valentía, del coraje, ¿no? Sí, de la valentía de venir a este mundo, en realidad.
Exacto, sí, sí, sí. Pues es muy interesante lo que comentas y se puede aplicar también a la vida. Cualquier persona que nos esté viendo ahora, de esta historia que has contado, verdad que puede inspirarse un montón porque en realidad es eso. En la vida puedes tener un momento duro, que quieres dejar todo, abandonarte, ves todo negro, pero hacer una pequeña pausa, ¿no? Entrar en contacto con alguien que te pueda apoyar, que te dé un abrazo, una pequeña apoyo, palmada, etcétera, puede ser clave, ¿no? Si no eres capaz de encontrarlo Sí. dentro de ti. Ujú. Estupendo. Y más allá del palmarés, ¿cuál ha sido tu victoria más importante a nivel personal o vital, fuera del deporte? Uy, pues fuera del deporte, yo qué sé, no sé, todo, el estar constantemente queriendo mejorar. Ujú. Eso es muy grande, la verdad. Pues sí, sí, y bueno, eso me ayuda mucho Valentina, ¿eh? Desde que Ujú. nació Valentina, eso es en lo que más me ayuda Valentina, sí. Un gran motor, ¿no? Ujú. ¿Y qué te ha enseñado la montaña que no te habría enseñado ningún otro entorno? Antes comentabas un poco acerca de Canarias, que fue un cambio muy fuerte de entorno, de naturaleza, etcétera. Entonces, ¿qué te ha enseñado la montaña de origen, digamos, o donde vives ahora, que no te habría enseñado una ciudad, por ejemplo? Todo. Mm, Todo. Tú vas al monte y, vamos, solo con que mires por la ventana, nada es igual un día para otro. Todo se va adaptando al clima, se va adaptando, todo se adapta. Entonces, al final, tú acabas haciendo mm, eso también. Tienes que adaptarte a lo que hay. Tienes que adaptarte a si llueve, tienes que adaptarte a si nieva, tienes que adaptarte a si hace sol. Nada es igual, los árboles se adaptan, los bichos se adaptan, todo. Entonces, pues tú formas parte de eso. Entonces, al final, acabas siendo camaleónico en todo. mm, Y en una ciudad, como es todo igual, tú miras por la ventana, el piso de enfrente es el mismo que ayer y antes de ayer y todo es igual, mm. pero en la naturaleza no. Y todo tiene sus tiempos y su... A ver, yo siempre vi a mi abuelo y a mi abuela Elena cultivar la huerta y eso Mm. lleva un trabajo, tienes que esperar, tienes que cuidarlo, tienes que tener la paciencia de esperar a que crezca, tienes y para luego recoger. Y entonces, Mm, pues todo eso mm. al final te forma tu forma de ser y tu vida. Fíjate, es justo lo contrario a lo que nos inculca la sociedad ahora mismo, que es tener algo rápido, inmediato, ¿verdad? Lo quiero ya, ahora, mucho, sin hacer esfuerzo, ¿verdad? Así estamos. Así estamos. Y luego, otra cosa que has comentado que es muy, muy interesante al final es ir a la par con la ley universal que muchas tradiciones espirituales antiguas, budismo, hinduismo, etcétera, y otras culturas incluso, o filosofías, religiones, etcétera, aceptaban. Y es una ley al final universal. Y es que todo es impermanente, ¿verdad? Todo está cambiando todo el tiempo y por el hecho de ser impermanente y de cambiar, pues está fluyendo, ¿no? Claro. Si estás en eso, si estás en aceptar que la ley universal de todo lo que nos rodea es el cambio, vas a reducir mucho el sufrimiento, ¿verdad? Estás... Bueno, es que es así, adaptarse o morir, y no hay Exacto. más, claro. Fíjate que... Entonces, mm, qué sabiduría pues da el entorno natural, ¿verdad? Solo de observarlo, ¿no? claro, es que al final pues es así, una flor no sale cuando a ti te da la gana, sale cuando tiene que salir. Entonces de esa flor va a salir luego un fruto, pues cuando tiene que salir. Y si se dan las condiciones que Mm. se tienen que dar, si no se dan, pues no va a salir. Y, y es así, la naturaleza es así. ¿Qué pasa? Que vamos ahora todo, pues eso, contra natura. Y entonces ir contra natura, pues no, no funciona. Claro, y es que nosotros somos naturaleza también, entonces tenemos que acoplarnos, ¿verdad? Como un elemento más a ella y estar dentro de ese ciclo. Estoy completamente de acuerdo contigo. Fíjate que hace mucho que te conozco de vista, de algunos amigos en común, los hermanos Rabanal, y recuerdo de haberte alguna vez visto con ellos y fue cuando compartimos algún grupo, que desde aquí les mando un saludo, que son súper majos. Roberto y Carlos, el mayor no lo conozco tanto porque ya nos saca un poco más de edad. Y me encanta escucharte y hablar contigo a pesar de que estemos en el directo porque no te conocía tan en profundidad
y me reconforta mucho que coincidamos en tantas cosas. Mira, eres madre, trabajadora y deportista. ¿Cómo se consigue, te pregunto ahora, cómo se consigue o cómo consigues construir ese equilibrio entre madre, trabajadora y deportista? ¿Dónde está la magia? Bueno, es que no sé si hay equilibrio en realidad. Ah, vale, vale. Ese es el tema. Algunas veces para que haya equilibrio tiene que haber caos también. Entonces, pues es un Tetris constante. Ujú, Y tener la suerte de tener a alguien siempre alrededor que te ayude. ujú. Los Porque si no, apoyos. claro, es que si no uno solo es imposible. A ver, yo tengo ahí un pilar gordísimo que es Luis, que mira, cuando Valentina tenía meses, Ujú, hice el desafío Somiedo, ujú, de las pocas carreras que yo hago en montaña. ujú, Y ese año que hice el desafío Somiedo con Valentina teniendo meses, Luis me la llevaba a los pueblos por donde íbamos a pasar, al valle, al puerto, y me la llevaba a que le diera de mamar y yo seguía luego corriendo. A los ujú, pocos meses hicimos ujú. la clásica de los puertos de Ah, Somiedo sí, en sí, bicicleta. la conozco, sí, Bueno, sí. pues eso, 4 puertos en bicicleta y Luis ahí Además, iba son con... suavecitos, además, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pues ahí iba Luis con la nena en el coche y cuando la nena decía "ah", paraba yo de la bicicleta y le Qué daba de bueno, mamar y continuaba. qué Luego, bueno. pues eso, pues a veces cuando voy a competiciones, pues queda en casa de mi hermana Leni pues así, Ujú, haciendo Tetris, mis padres a ayudarme siempre ujú, cuando tenía que dar clases y era ya pequeña, pues venían desde Orallo a Pola, le daban un paseo mientras yo daba una clase, ujú, entre una clase y otra le daba de mamar, pues así. ujú, Amaya siempre ahí apoyando. Mira, Amaya vino conmigo este ujú, año al Campeonato de España de Triatlón de Invierno y se quedó con Valentina mientras yo competía. ujú. Pues eso, tener la suerte de tener la familia que te ayude Sí, sí, y organizar a todo el mundo, porque al final, mira, algunas veces dices tú, pero yo para qué seguiré compitiendo, si valía más que dejar de competir, dependo de todo el mundo. Y luego por otro lado digo, no, si lo que tengo es una suerte de la Virgen de ujú, tener con quién contar. exacto. Eso es Claro. fundamental en el deporte, sobre todo. Yo, fíjate, recuerdo cuando empecé a competir, que casualmente fue con 11 años en ciclismo, tú decías 12. En mi caso fue con 11 hasta los 18, 19 años que luego empecé la carrera y me era imposible, imposible compaginar el estudiar con entrenar en ciclismo de carretera, porque ya sabes que, pues eso, estás 3 4 horas, luego venir, ducharte, tenías que, ya era la hora de cenar, no podías ponerte a estudiar o estabas súper cansado, digo, mira, una cosa u otra, ¿no? Yo lo dejé pronto, pero me encantó el ciclismo. Y de niño, adolescente, bueno, niños son 11 años, sí, preadolescencia y adolescencia, teníamos un equipo que se llamaba el Cadena Master, teníamos nuestra infraestructura, etcétera. Pero yo reconozco que si no fuera por mi padre, por ejemplo, que también es un amante del ciclismo, etcétera, él, pues eso, cruzábamos media España a las 3 de la mañana saliendo de casa, comiendo ahí unos desayunos súper abundantes que me preparaba, etcétera, etcétera. Y las kilometradas que se metía conmigo también, claro, que es lo mismo que me estás contando tú. Entonces, claro, es fundamental que al menos un familiar, alguien de la familia o entorno cercano te apoye, ¿no? Eso es muy importante. Claro, es que si no es imposible. Yo, mira, ahora me levanto a las 6 de la mañana, me pongo a estudiar antes de que Valentina despierte, luego preparas a Valentina, cuando ella va para la escuela. Al final, encajas ahí los entrenamientos cuando puedes o que ella esté en el Mm. colegio o así, luego el trabajo, luego la casa, luego no sé qué. Uf. Entonces, pues eso, vas haciendo un Tetris como puedes. Pero fíjate, lo que has dicho es súper motivador y quita muchas creencias limitantes que muchas personas pueden llegar a tener, ¿no? Es decir, acabas de describir cómo tú estabas en plena competición y a ratos le estabas amamantando a tu hija. Es decir, mucha gente diría, no, 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 si yo estoy amamantando a un niño, no puedo competir, no sé qué. Como que te pones muchas creencias, muchas dificultades, ¿verdad? Lo hablaba un poco con Sebastián Álvaro el otro día y al principio de la entrevista contigo me estaba recordando a los perfiles. No sé si habías visto alguna vez
viste, supongo, Al filo de lo imposible en Sí, al televisión. filo de lo imposible, sí. Claro, pues tú tienes el perfil de las mujeres que estaban, por ejemplo, en esas expediciones, ¿no? Que hablé con Sebastián Álvaro al margen de la entrevista del otro día. Y cumplirías perfectamente con esos perfiles de mujer y personas de las cuales él me habló, ¿no? Otra curiosidad también con esto, a raíz de la entrevista con Sebastián Álvaro, hubo muchos de sus, digamos, chicos del Karakorum, niños de Pakistán que él apadrinó o tiene una fundación, la Fundación Sabarastal, ¿no? Que les da como su apoyo, etcétera, etcétera. Y a raíz de ahí me siguen muchísimos guías y deportistas de Pakistán, de la zona del Karakorum, Himalaya y tal. Y muchos pusieron me gusta a tu entrevista y estaban como muy ilusionados. Me escribieron también algún mensaje. Así que no sé si te atreverías algún día a ir tan lejos ahí a competir si te invitan. Y te ayudan un Bueno, poco también con los gastos, claro, supongo. no Alguien, sé, un yo digo que patrocinador. no, porque yo me aventuro a cualquier cosa, ya te digo. Bueno, pues Ya te digo que pasé del atletismo al triatlón, ahora ya estoy en el pentalón, yo qué sé dónde acabaré. pues eso es estupendo, no ponerse límites, ¿no? Muchos más horizontes por volar, como se llama aquí el Ya. canal, ¿verdad? No, no, sí, es verdad. Hay que probar Claro, mientras se pueda. exacto. Qué bien. ¿Alguna vez has sentido culpa, precisamente de esto que decías al hilo de la última pregunta, de la pregunta anterior, que a veces piensas y no sabes si dejarlo, si continuar? Entonces, ¿alguna vez has sentido cierta culpa por dedicar demasiado tiempo al deporte? ¿Y cómo gestionas ese conflicto si es que surge y ha aparecido? Bueno, pues mira, alguna vez a lo mejor, pues sobre todo cuando Valentina era pequeñina, al Mm, empezar otra vez decir, buah, es que también dejarla ir yo a entrenar o que dependa de alguien para dejarla y yo marchar a entrenar o tal. Porque bueno, al final las competiciones, hablamos de mm, las competiciones, pero la competición es un día. La movida viene todos los días, cuando todos los días hay que entrenar y no vale con entrenar cuando haces triatlón o mm, haces pentatlón, no vale con entrenar media hora. Entonces, pues eso, al principio me costaba, ¿no? Y decía, bueno, decía, bueno, sí. esto no sé, tal. Pero luego decía, no, es que tengo que Mm, ir porque si no voy va a ser peor. Entonces, al final, yo sé que si voy a entrenar, luego voy a ser capaz de estar mucho más a gusto, mucho más tranquila, de mm, darle el cariño a Valentina que tengo que darle, de estar en casa como tengo que estar, y si no voy a entrenar, voy a estar de una mala hostia mm. o que no me aguanto ni yo. Sí, sí, Entonces, sí, para sí. que no me aguante ni yo y no estar como tengo que estar, pues entonces vale más faltar un rato y venir suave que estar aquí y luego estar pensando, no fui a entrenar y al final que no me aguante nadie. Mm. Entonces, pues es así. Me Así encanta. que, ¿cómo lo compenso eso? Pues diciendo, es que voy a venir mucho mejor y voy a estar mucho mejor si voy que si no voy. Vale Exacto, más estar el tiempo que estás con buena calidad que estar todo el tiempo insoportable. exacto, sí, sí, sí. ¿Qué mensaje y valores crees que estás transmitiendo a tu hija con tu ejemplo de vida? Mira, yo no sé qué mensaje le estaré transmitiendo porque ella no quiere ni competir, ni quiere, Bueno, ni pero quiere entonces saber va nada eso, a los de. valores, vamos a los Por valores. eso, que el mensaje no sé cuál se lo transmito ni no, porque al final ella es una persona que no soy yo. Yo cogí mis gustos y mis cosas Mm, a mi manera, porque al final tú tienes a gente alrededor que hace unas cosas y coges de este lo que te parece y del otro lo que te da la gana. Y entonces, pues mi hija lo que sí ujú, ve es una madre que aunque no tenga ganas, sale a entrenar igual. Que llueva o nieve o lo que mm, sea, entrena igual. Que aunque tenga sueños, se levanta a estudiar igual. Que aunque no tenga ganas de ir a trabajar y quedaría mucho mejor en casa, va a trabajar igual. Entonces, ve una disciplina, una mm, constancia que mm. yo espero que eso le llegue a hacer efecto. Y además, pues eso, unos valores de respetar a los demás, de respetarme a mí misma, de decir, pues si yo quiero hacer esto, ¿por qué no lo voy a hacer? ¿Sabes? Pues eso es lo que. Entonces, lo que luego cogerá, lo decidirá ella. Ujú. Pero, pero sí, eso lo ve todos los días.
Tú estás sembrando unos valores muy, muy nobles para ella. Está claro que es así. Y aparte de ellos, esa determinación que tienes, ¿no? Esa de ir hacia adelante, de no dudar, aunque a veces tendremos nuestros momentos, ¿no? Pero Sí, sí, claro, a mí hay veces somos que dudas, claro, humanos. ¿cómo vas a dudar? Pero el decir, hay que seguir, pero por qué no voy a seguir? Y ya está, hay que intentarlo. Yo siempre digo, hay que Mm, intentarlo. ¿Que sale como querías? Perfecto. ¿Que no sale? Pues hay que seguir intentándolo. Todo se entrena. mm. Entonces, como todo se entrena, pues si esta vez no te salió como pensabas, es porque faltaba entrenamiento, hay que seguir. Exacto. Y Y ya está. además, todos los valores que da el deporte se pueden extrapolar tantísimo, por ejemplo, a empresas, a cualquier aspecto de la vida, ¿no? Mucha Claro. gente es deportista, o el mismo Sebastián Álvaro me contaba que daba clases a muchas empresas de estas súper conocidas, multinacionales, sobre gestión de equipos, de ante el fracaso de la empresa, pues cómo ser resiliente, levantarse. Y eso lo da la montaña, al escalar, por ejemplo, todo lo que aprendieron ellos escalando, que es lo mismo que tú estás comentando con el deporte, ¿no? Entonces, al final, deporte y vida es muy, muy parecido, ¿no? La actitud que Claro, tengas como deportista. tú vas a una competición, entrenaste muchísimo y no sale como querías, bueno, pues ¿qué vas a hacer? Pues hay que seguir y en otra competición pues ya te saldrá mejor y si no te sale mejor, pues por lo menos seguiste y ya está. Y lo último es abandonar, ya te lo digo yo, que lo último es abandonar. Y fíjate, la muestra la tuvimos hoy en la entrevista, ¿verdad? ¿Cuántos problemas nos daba tu ordenador con la conexión? Luego el móvil no sé qué pasaba, pero ahí creo que hicimos como resonancia porque yo soy parecido a ti, que soy muy pesado y hasta que no salen las cosas no paro. Y creo que nos juntamos dos buenos para eso. Así que, y ahora está fluyendo todo muy bien. Te lo digo que se está escuchando muy bien, la imagen va muy bien y vamos, no sé si estás cómoda, yo creo que sí. Bien, Se bien, te yo ve estoy perfecto. sonreír y estás estupenda, Sí, así sí, que adelante, seguimos si quieres. sí, sí. ¿Ser madre te ha hecho más fuerte mentalmente en competición? O sea, el hecho de ser madre, ese sufrimiento también de dar a luz, etcétera, etcétera, ¿te ha cambiado algo en la competición? Mira, no sé, yo creo que lo que me hizo no es cambiar en la competición, es cambiar en la vida, más Ujú. bien. Y lo que me hace es intentar ser mejor persona, no mejor competidora, y, y tomarme las cosas como de otra manera. Antes a lo mejor competía con más rabia y con más ganas de ganar. Y ahora compito con más ganas de disfrutar. Es muy interesante lo que cuentas, sí. Es como que ya miras por otra persona, que tienes que cuidarte, ¿no? Sí, no sé, es distinto. A ver, también te digo que desde que soy madre nunca en la vida tuve tantos miedos como desde que nació Valentina. Yo antes no tenía miedo, ya te digo, con 6 años me tiré por la escombrera que había en los cuarteles de hora yo con la bicicleta, llegué abajo, metí el manillar en la ingle, me dieron 12 puntos, estaba mi abuelo allí que me cogió en brazos, me llevó para casa. Cuando llegué a casa y me bajó los pantalones mi madre cayó patas arriba cuando vio que el agujero en la ingle. Sí, sí, sí. Y así, ¿sabes? Que me tiraba por donde fuera y hacía lo que fuera. Y, uff, desde que eres madre ves Te, todo de otra manera. te vuelves un poquito más prudente, ¿puede ser? Puede ser, no sé. Sí, será. Prudente un poco para eso, que necesita tu hija tu protección, no quieres que te pase nada a ti por ella, supongo que es eso, ¿no? Sí, yo creo que sí. Entiendo, no te Sí, pregunto porque te porque yo no lo sientes. sé. Yo creo Vale, que sí, que es algo vale. así, porque en realidad yo me siento algunas veces como una osa. Que si hay que lanzarse encima de lo que sea, te lanzas para cubrir Eso a la cría como sea, vamos. será el instinto, supongo, ¿no? Ese que a Sí, veces sale, sí, etcétera. ese instinto de maternidad, vamos, yo cuando estaba embarazada es que era como que me había trasvolado, vamos, que me cambió hasta los gustos de la música, Ujú. yo qué sé, ¿sabes? Antes era como todo muy duro, muy bum, 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 heavy metal, esto, lo otro. Sí. Empecé a escuchar hasta otro tipo de música, ya te lo digo, no sé,
como que el cerebro cambia Sí, total. es como que hay un baile de hormonas y tal que cambian la La situación, locura, ¿verdad? la locura. Sí, Mm. sí. Sí, yo entiendo ese instinto. Supongo, a ver, yo no lo sé porque no soy padre, etcétera, y menos madre por mi género, ¿no? Pero también supongo que habrá que tener ahí como un cuidado y un equilibrio entre sobreproteger demasiado a un hijo o una hija, ¿no? Y saber soltar ese equilibrio, ¿no? Ese camino medio entre soltar, dejar que se haga, que sea responsable y a la vez acompañar, ¿no? Entiendo que es difícil, ¿no? Puede Es ser difícil, difícil. sí, es difícil. Puede Es generar... difícil Mm, porque, mira, quieres hacerlo porque al final yo quiero que Valentina, pues eso, sea libre, sea independiente, mm, eh, tenga sus gustos, no sé, sus mm. cosas. Ella es una persona y no tiene ni por qué gustarle lo mismo que a mí, ni hacer lo mismo que yo, ni nada. Entonces, pero de ahí a cuando pasa algo, pues eso, lo que te digo yo, como un oso ahí, como las osas, que no se acerque nadie, que esto, que lo otro. Pero es que, claro, llega un momento que dices tú, ostras, es que eso no puedes tampoco, porque el día que vaya creciendo y se encuentre con esto, con lo otro, entonces al final, pues tienes que enseñarle a más bien a cuando tú no estés que a protegerla siempre. Exacto, mira, eso es muy sabio lo que dices ahora. Ujú. ¿De dónde crees que nace tu disciplina? ¿Es algo que tú entrenaste o que fuiste adquiriendo a lo largo de la vida? ¿O crees que has heredado de algún familiar o ancestro tuyo? Hombre, yo qué sé, yo creo que habrá de todo. Habrá parte genética Mm, y parte que vas tú haciéndote. ujú, Porque, bueno, al principio, pues yo lo veo ahora con Valentina. Tú al principio tu foco es lo que ves en casa. mm, Entonces es más fácil ir imitando lo que ves mm, que haciendo tú cosas nuevas. mm, Entonces, a ver, yo de disciplina pues siempre vi a mi padre ser un currante. Mi padre mm, iba a trabajar a la mina y, y le podía gustar más o le podía gustar menos, pero cambiaban los horarios y tenía que ir. Daba igual que un día hiciera un solazo que pa' qué, que tenía que meterse ahí al agujero. Y, y luego, por otro lado, pues también esa constancia de mi madre. Yo siempre digo que si fuera que si consiguiera tener la constancia de mi madre mm. y la perseverancia y la paciencia de mi padre, sería invencible. Bueno, Sí. pero por lo que estamos hablando y me has contado, bastante has heredado, ¿no? ¿O tienes de esas actitudes? Bueno, pero ¿Te sí, gustaría claro, por eso, más? porque hay parte que Ujú, vas viendo y te vas haciendo. ujú, Entonces, a ver, mira, yo me acuerdo de ver a mi abuelo haciendo gimnasia allí en el pasillo. Y ujú, yo llegaba a ver a mi abuelo y a mi abuela y estaba mi abuelo allí haciendo gimnasia. O pues eso, lo que te decía de ir al mm, huerto, tener esa constancia, tener esa paciencia de plantar, de cosechar, de esperar a que dé el fruto para recoger, pues todo eso. Y luego aparte, pues lo que tú te vas haciendo. Según vas viviendo, pues vas haciéndote de una manera o haciéndote de otra. ujú. Entonces, parte es genética y parte son vivencias. Muy bien. ¿Qué significa para ti ser una persona luchadora? Bueno, pues alguien que trabaja constantemente para conseguir sus objetivos, alguien que no se rinde fácil. Entiendo que entonces te identificas con esto, ¿no? Una persona luchadora. Sí, bastante. Estupendo. Sí. El proyecto se llama Horizontes por Volar, ¿sabes, no? El canal en el que estamos, el proyecto de coaching de vida y aviación. En relación a esto, te quería preguntar, ¿cuál es el horizonte, ya que hablamos de horizontes, más próximo u objetivo más próximo que ahora mismo quieres alcanzar o tienes en mente alcanzar? Bueno, pues sacar unas oposiciones de bombero. Mm, fíjate, ¿ya has empezado? Sí, sí, ya empecé, ya empecé. Bueno, supongo que aplicarás la misma técnica, ¿no? Que en el deporte, esa ir paso a paso, hacia adelante. ¿O qué Pues, técnica estás aplicando? Actitud, sobre todo. ¿Qué actitud? pues mira,
El año pasado me presenté a la Bolsa de Bomberos de Asturias y entonces, bueno, yo como estoy ahí trabajando Ujú, en la piscina y en el gimnasio y tal, pues cuando había dejado la Fundación Oso Pardo, de aquella preparé las oposiciones. Pero como me salió este trabajo aquí cerca de casa, pues abandoné las oposiciones y empecé a trabajar aquí. Pero siempre me quedó ahí esa cosa de lo de ser bombero. ujú, Y, y entonces, pues el año pasado salían las oposiciones, salía un examen para bolsa, ujú, no eran oposiciones. Y entonces yo dije, "Va, pues me voy a presentar, ya que tengo los carnés de camión y de tráiler, que era lo que pedían, y bueno, pues primero mm, eran las pruebas físicas, dije, bueno, pues ya si paso las pruebas físicas ya quedas algo en bolsa y tal. No me preocupé mucho de estudiar, la verdad, ujú. porque como no tenía muchas esperanzas ni de llegar a pasar las físicas, pues entonces dije yo, va, pues no voy a perder el tiempo estudiando, prefiero entrenar, que me gusta más. Entonces, entonces, la movida fue que cuando empezamos a pasar las físicas y las iba pasando, empecé a decir, ay madre, que ahora paso las físicas y llego al teórico y no estudié. Y entonces empecé a estudiar ahí de aquella, pero todo a carreras y en poco tiempo. Y entonces, claro, suspendí en el teórico. Y quedé en bolsa, pero quedé mucho más atrás de lo que podía haber Ujú, quedado si hubiera estudiado, claro. ujú. Entonces ahí me piqué mucho, porque claro, yo ya te digo que yo me pico hasta con las moscas, que soy muy competitiva. Entonces dije yo, no, pues otra como esta no me puede pasar. En la próxima no pasaré las físicas, pero como pasarlas pase tengo que haber estudiado. Esto no puedo Mm. volver a otro examen así. Aprender de los Entonces, errores, ¿no? claro, y Mm, entonces desde aquella empecé a estudiar. Y entonces nada, ahí estoy estudiando y entrenando. qué bueno. Y aparte de esto que nos comentas de la oposición, ¿tienes algún otro sueño que tienes aún por cumplir o que no te hayas atrevido todavía a contar en voz alta? Me refiero a un sueño de estos que dices, va, esto es imposible, pero lo tengo en la mente. Pues yo creo que según van surgiendo, así voy intentándolos y si sale, sale y si no, sigo insistiendo hasta que salga. Entonces ahora el que tengo ahí Es es el ese, de las el oposiciones. foco puesto en ello, ¿no? Muy bien. Sí, Es una actitud muy inteligente, así que te felicito. Y si miras gracias. atrás, ¿qué crees que pensaría o diría tu Soraya niña o adolescente si la Soraya adulta le pudiese contar todo lo que ha logrado a nivel deportivo y en la vida? Si esa niña que iba por Orallo, correteando en la braña y tal, pudiera hablar con la Soraya adulta. Pues, hombre, no sé, yo creo que fliparía un poco. A lo mejor diría, esta está un poco trastornada. Pero yo creo que seríamos amigas porque me llamaría mucho la atención esas cosas. Sentiría atracción por la Soraya adulta, ¿no? Entiendo. Como Yo creo que sí. admiración, ¿no? Más que, Sí. más que una envidia sería una admiración. Yo también lo creo. ¿Qué le dirías a esa mujer, por ejemplo, persona, no tiene que ser, puede ser un hombre, que nos está viendo y piensa, mm, perdona que ha habido una pequeña desconexión, ¿qué le dirías a esa mujer que nos está viendo y piensa que no puede tomar los mandos de su propia vida porque tiene demasiadas responsabilidades, cosas que hacer, obligaciones, papeles y expectativas por cumplir, hacia ella misma o hacia otras personas, y se siente culpable, digamos, con todo, tan solo con pensar en tomar los mandos de su propia vida? ¿Qué dirías? Que quieren hacer algo pero no se atreven. Yo creo que la mayor parte de las veces que pasa eso es porque están pensando en qué dirán. Ujú, No lo consiguió, mira, hizo esto, no lo consiguió. Yo creo que al final tienes que hacer lo que a ti te da la gana. Lo que a ti te gusta, mientras no te metas con nadie ni hagas mal a nadie, tienes que buscar lo que a ti te gusta y suele ser muy parecido a lo que te gustaba de ser de pequeño. Entonces, si buscas ahí en qué era lo que me gustaba a mí ser de pequeño y vas por ese camino sin escuchar mucho a la demás gente, ni si estás para allá, si estás para acá, si mira falló, mira no falló, no puedes hacer caso a lo que diga la gente. Entonces, yo creo que va muy por ahí. Buscar dentro de ti lo que de verdad te gusta y hacerlo y ya está. ¿Y qué más da lo que digan los demás? Si luego cuando estás fastidiado, los demás siempre tienen algo que decir también y nadie te va a quitar de estar fastidiado. Entonces, haz lo que te da la gana y ya está.
Estoy súper, súper de acuerdo contigo y es la filosofía del proyecto Horizontes por Volar, así que te voy a contratar un día de estos, porque es justamente, de hecho, vamos a arrancar en breve con un programa que se titula eso, Recupera los mandos de tu vida sin culpa, sin sentirte culpable, conectando con lo que ya querías de niño, ¿no? Es lo mismo que tú estás diciendo y en coherencia con tus valores esenciales. Yo creo que si Claro. consigues alinear esos valores que están implícitos en ti con lo que realmente deseas de origen y tu misión o propósito de vida, sea cual sea esta, pues yo creo que ahí todos seremos, al menos viviremos en coherencia, ¿no? Que eso es muy importante. Sí. Me encantó la respuesta. Muchas gracias. ¿Qué tipo de alas o cualidades, valores has desarrollado para superar los obstáculos de la vida y seguir ascendiendo y alcanzar nuevos horizontes por volar? Algunos ya los has dicho, algo que quieras tú añadir, esas nuevas alas. No sé, yo creo que eso, pues el quererse a uno mismo, el trabajar sobre la autoestima es muy Ujú. importante. No entregar la Y validación al exterior, ¿verdad? Sino... eso, sí. No, no, es que cuando estás esperando a que el resto te apruebe o Mm, te alabe o no, estás perdido. En realidad estás perdido. mm, Porque uno siempre va a decir qué mal lo hiciste, otro va a decir, ay, qué bien lo hiciste. Y no, si lo que de verdad vale es lo que, como tú te sientes. ujú, Mira, yo siempre me acuerdo porque mm, mi padre, ujú, tú comprabas a lo mejor unos pantalones que te encantaban o no sé qué, y yo llegabas a casa, mira, compré esto, no sé qué, ¿te gusta? Y mi padre siempre decía, si te gusta a ti, y a ujú, mí me jodía mucho esa respuesta que me daba mi padre, porque yo estaba esperando a que él me dijera, ay, pues vaya bien que te quedan, vaya guapos que son, o vaya feos, o que me diera su opinión, pero él, su respuesta era, si a ti te gustan, y yo decía, joder, si a ti mm, te gustan, y luego, claro, con el tiempo, dices tú, pues es que tenía toda la puta razón, si a mí me gustan, ¿qué más da lo que digan los demás? ujú, ¿No? Entonces, al final, pues es todo así. Tienes que trabajar en lo que de verdad te gusta a ti y intentar vivir en el presente y aceptarse a uno mismo, porque no siempre eres como de verdad quisieras ser. ujú, Porque es verdad, a lo mejor querías ser excelente y quedaste en normal. Bueno, pues tendrás que aceptarte. Y ya está. Y seguir trabajando para llegar a la excelencia, no abandonar. ujú. Y pues eso, yo creo que todo al final es lo mismo. Sí, sí, es muy sabio todo eso que estás diciendo. Has dado como unos inputs, unas claves a lo largo de toda la entrevista que son muy, muy valiosos. Desde la conexión esa con la naturaleza, el saber que hay que estar en concordancia con la ley esa de la impermanencia, del cambio, todo lo que estás comentando ahora, de poner el foco en ti, de no entregar la validación al exterior, ¿no? A otras personas, o incluso a pensamientos tuyos negativos que pueden venir de contaminaciones externas del pasado, cosas heredadas incluso, ¿verdad? Entonces, eso es saber separar tus pensamientos negativos de lo que realmente tú eres en esencia, y es muy clave todo lo que estás apuntando. Entonces, me alegra muchísimo que hayas sacado todos esos temas porque están muy, muy en consonancia con lo que trabajamos en Horizontes por Volar y en el proyecto mismo, ¿no? Así que estoy muy feliz por ello. Mira, tenemos siempre una última pregunta que ya es marca de la casa, de aquí del canal. No sé si la conoces, pero te la voy a hacer. Y es la siguiente. Si tu alma, imagínate que va sin cuerpo, si tu alma pudiera volar sin cuerpo y sin avión, ¿a dónde iría y por qué? ¿Para qué? Uf. A buscar un imposible, viendo cómo está el mundo. A buscar, pues, pues mira, iría a donde tuviera la libertad total de expresarme sin tener que, a ver, sin dañar a nadie, por supuesto, y donde reinara el respeto y la paz mundial. Que me sorprende tu respuesta porque es increíble, es muy, muy sabia. ¿Y podrías profundizar un poco más? Uf, es que sí, claro, podría profundizar hasta el año que viene. Pero,
Pero bueno, pues la idea es esa, que la bandera fuera el respeto, la libertad, la justicia, la responsabilidad, la solidaridad, la convivencia, que se buscara cada uno ser mejor de lo que somos, porque siempre podemos mejorar, y llegar a aprender a convivir y vivir en paz. Eso es muy, muy importante, ¿verdad? Que cuando hay esa distancia entre... Muchas veces pensamos, pues yo estoy aquí, el otro está allí, o nosotros estamos aquí, vosotros allí, en general me refiero, ¿no? Siempre que hay esa división hay un conflicto, se genera un conflicto, ¿no? Pues si te ves como igual al otro o no ves esa división, porque al final esas divisiones las ponemos, pues la cultura, el propio ser humano, ¿no? Lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Yo creo que si eliminamos todo eso, todo iría muchísimo mejor, ¿no? No habría conflicto de todo tipo. Ya no solo me refiero a guerras, me refiero a conflictos en el día a día, etcétera, etcétera. En todo, En claro. todo. Es que ya no es el ser igual, porque bueno, igual no hay nadie, pero por lo menos no creerte superior. Ya Exacto, con que no nos creyéramos superiores, ya era un abismo. exacto, exacto. El otro día entrevistaba a Delmiro Prieto, que es director, o sea, es director, sí, presidente de la Federación Down Galicia, y decía eso, ¿no? Ser iguales dentro de la diferencia, ¿no? Me pareció una frase muy potente y muy buena para aplicar en general en la vida, no solo a pues, familiares que tengan personas y estén luchando por los derechos de las personas con síndrome de Down o cualquier otro asunto, ¿no? que pueda afectarles a un familiar. Creo que si lo aplicamos a la vida en general nos iría a todos mucho mejor. A todos, exactamente, a todos. Aunque parece que eso no todos lo vemos. Mm. Pues ahora ya hemos llegado al final de la entrevista. La verdad que me ha encantado este viaje que hemos hecho, cómo hemos solucionado ese problema inicial con perseverancia, con constancia, queriendo arreglarlo, solucionarlo, construirlo, ¿no? Porque podríamos haber dicho, bueno, pues lo hacemos otro día, ¿verdad? O ya se No, verá, no, otro no, día. hay Hay que que... dejar las cosas para otro día, porque si luego no hay ese otro día, ¿qué? Exacto, así Es que que... es verdad, yo siempre digo mm, que voy a dejar esto sin hacer, pero sí, claro, habrá cosas que tengas que dejar sin hacer porque no te queda más remedio, pero cuando puedes hacerlo, hay que hacerlo, hombre, hay que hacerlo, porque ¿y si mañana ya no estamos? mm. Pues me ha encantado muchísimo tenerte en el canal, Soraya. Tienes Muchas las gracias. puertas, tienes las puertas abiertas para volver cuando quieras. Y nada, estoy súper feliz de haberte tenido, escuchado y me ha entusiasmado conocerte un poquito más porque nos conocíamos de vista, de algún hola y adiós, qué tal y tal. Pero vamos, me has encantado, así que estoy súper feliz por ello. Bueno, pues nada, yo encantada también de haber estado y aportar lo que pueda. Estoy seguro que has inspirado a muchísimas personas. Este canal también lo siguen en Latinoamérica. Bueno, ya sabes que YouTube, en cualquier parte del mundo, en Pakistán, lo están viendo algunos seguidores, como te digo, que me empiezan a seguir a partir de la entrevista con Sebastián Álvaro. Y no descartemos eso, que con el tiempo esto llegue a muchas personas, a muy lejos. Y estoy seguro que con todas las píldoras y perlas que has aportado de sabiduría y que están en resonancia con mi proyecto, que eso me emociona a mí también muchísimo. Me he tenido ahí que aguantar también de emocionarme cuando decías muchas de las cosas que has dicho. Y nada, que te estoy profundamente, profundamente agradecido, Soraya. Muchas gracias. Pues nada, muchas gracias. Pues hablamos. No cortes porque después de... Ahora va a haber como una despedida. Nos despedimos tú y yo en privado, si te parece, y ya cerramos. Bueno, pues despedimos aquí a todos los seguidores. Hasta la próxima.